Buenas noches. Abrimos en este momento el telón virtual de los CAPEX Power Talks correspondientes a este año 2020, que es un año muy particular por las circunstancias conocidas. A modo de contexto, estas charlas de poder, que son iniciativas de CAPEX, Centro de Innovación y Capacitación Profesional, comenzaron a escucharse en el Gran Teatro del Cibao cuando la feria Expo Cibao se guarecía en sus jardines. Al mudarse luego al Parque Central Santiago, el escenario de los CAPEX Power Talks se ensanchó. Se desarrollaron varias ediciones con muchísimo éxito, con disertantes que nos marcaron con sus mensajes y con sus experiencias laborales y experiencias de vida. Este año abordaremos el tema Transformación 360, gente más comercio más tecnología. Y el objetivo de esta temática es ofrecer esa mirada global ante los cambios que extreman las tendencias tecnológicas sin que esto sacrifique a las personas y sobre todo a las estrategias comerciales. Este proyecto de estas charlas de poder, con la sombrilla hoy de la Expo Cibao a modo virtual, ha permitido que este espacio, estos espacios de conversación no queden vacantes. Y entonces, aprovechando esta oportunidad que también nos da la tecnología, estaremos desarrollando estas charlas de poder a partir de este momento. Antes escucharemos las palabras centrales del señor Miguel Lamas Rodríguez, quien preside el Consejo Directivo de CAPEX. Bienvenido, señor Lamas. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a esta actividad hoy de Expo Cibao. Es un placer conectar con todos ustedes en esta nueva versión de los CAPEX Power Talks y ahora, sobre todo, en el escenario virtual de Expo Cibao 2020. Con mucha razón, el empresario y fundador de la compañía norteamericana Henry Ford decía que cuando todo parezca ir en contra tuya, recuerda que los aviones despegan con el viento en contra. Esa solamente es la base para poder volar. Eso precisamente describe la dinámica social y empresarial que actualmente vivimos. Avanzamos con la corriente en contra, pero eso no significa que no estemos progresando. Ahora bien, lo que no admite demora es el cambio de mentalidad para afrontar la evolución que el mundo experimenta cada vez más rápido. Como ha sido siempre, lo único seguro en el mundo es el cambio. Cambio no es una palabra de moda de esta época, es una realidad. Nuestro entorno evoluciona y no espera por nosotros. Nada permanece estático. Transformarse en el contexto actual es un desafío para cualquier organización. Y hoy, la Cámara de Comercio de Santiago se presenta como un campeón absoluto del cambio en medio de la pandemia al afrontar un enorme reto de elevar Expo Cibao a un nuevo nivel, y todo eso sobre la base de la creatividad y la innovación. Mi reconocimiento a Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara, Fernando Puig y a toda la directiva que con mucha pasión han desarrollado este Expo Cibao 2020. Por la razón antes puesta, resulta muy atinado el título, Transformación 360, gente más comercio más tecnología, escogido justamente para nombrar los CAPEX Power Talks de este año, que por primera vez se montan en la dinámica de la virtualidad. La realidad de la pandemia nos obligó a acelerar cambios que, si bien ya venían registrándose, lo hacían más lentamente. Y en menos de un año la humanidad ha experimentado movimientos radicales en todos los aspectos, desde los modos de producción hasta la rutina para educarse, procurar la salud y divertirse. Casi de golpe,
hubo que asumir nuevas maneras para encaminar la dinámica social y productiva. Estoy convencido de que la transformación empresarial será sostenible en la misma medida que existan las condiciones de igualdad, articulando como todo un factor humano, las relaciones de valor, la tecnología, la capacitación, la conectividad, el impacto en la comunidad, entre otras matrices fundamentales. Para abordar este tema de hoy, nos complace contar esta noche con personas muy experimentadas, activas e innovadoras, como la señora Viviana Rivero, directora ejecutiva de Dominicana, Ciro Pérez, director ejecutivo de Change Americas, y Loren Medrano, cofundadora de Weightless Apps, primera aplicación de telemedicina de la República Dominicana. A ellos muchas felicidades por sus logros personales y profesionales y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Mantener los CAPEX Power Talks como espacio de análisis y planteamiento de temas es ya una ganancia dentro de las limitaciones que hoy día tenemos. Lo interesante es que juntos, aunque el viento sople en contra, fortaleceremos la resiliencia para convertir todo en una oportunidad de transformación 360. Muchas gracias a todos. Esperemos divertirnos bastante y aprovechar bastante esta actividad de esta noche. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, señor Lama. En el transcurso de las charlas, por favor, al público que no se reserve sus inquietudes, pueden pulsar el icono de WhatsApp que le queda a la derecha de sus pantallas para que puedan ir formulándolas y así poder compartirlas con nuestros distinguidos panelistas. También pueden compartir sus fotografías etiquetando a CAPEX y por favor compartan con el hashtag CAPEX Power Talks. Nuestro primer charlista es el señor Ciro Pérez, quien es el director ejecutivo de Change Americas. Ciro es coach ejecutivo, también conferencista internacional con maestría de empresas, certificación en gestión del cambio, formación en liderazgo, en transformación digital, pero también tiene especialidad en programación neurolingüística y 7 hábitos de los gerentes altamente efectivos. Ciro es coautor del libro Contando Cambios y se ha convertido en uno de los expertos y líderes que más son consultados en los procesos de transformación organizacional en toda América Latina. Esta noche Ciro Pérez va a hablar acerca del aspecto humano tan fundamental en los procesos de transformación empresarial. Bienvenido, Ciro. Bueno, sea un gran y nuevamente saludo a mi familia allá en CAPEX. La verdad que me siento muy, muy contento y muy orgulloso de hacer parte del equipo de CAPEX ya hace varios años. Y pues un saludo acá desde Bogotá, Colombia, que también es la casa de todos ustedes. Espero que pronto podamos volver a viajar y viajar de manera itinerante para poder estar en su bello país. No me canso de felicitarlos porque honestamente, mientras voy compartiendo pantalla, pues cuando tú trabajas en 14 países, que es mi experiencia actual en procesos de transformación, pues para bien o para mal tienes la posibilidad de comparar y creo, por mi experiencia cotidiana, que lo que ha sido Dominicana y particularmente CAPEX ha sido un motor de invitar a todos los comerciantes, a todos los profesionales que participamos de una u otra manera en sus programas. Es una gran invitación a no quedarnos hablando del COVID y de la pandemia, sino ir más allá. Y cuando me invitaron a participar en este Power Talk, que me pareció fascinante desde el nombre, con mi socia Zaira del Monte en Dominicana, dijimos, por supuesto, todo lo que haya que hacer para que esta bella isla vuelva a ser la isla que se merece, la isla potente, la isla llena de turistas, de negocios, de dinero, de proyectos, y eso es lo que hay que hacer. Y para lograr eso, cada uno de los que me están escuchando tenemos que sumar. Yo creo en sumar y multiplicar y no en restar y dividir, y por eso esta unión de la firma que nosotros representamos con CAPEX es un ejemplo de cómo mantener firmeza
porque ya pasará. Yo soy economista y sé que pasará los ciclos, llegará la vacuna del COVID y ya se nos olvidará todos estos días. Y bueno, para bien lo importante es recordar siempre quiénes estuvieron con nosotros en esta época, y todos los que me están escuchando, definitivamente no olviden esto. Es una época de sembrar. Es una época de sembrar. Hay más de 82 millones de personas desempleadas en América Latina como resultado de la pandemia. Y si tú que me estás escuchando, por la razón que sea, has quedado desempleado, recuerda que puedes llegar con toda la fuerza para lo que queda este año y el próximo año. Y si tú que me estás escuchando tienes empleo, ya sea porque eres tu propia empresa, eres emprendedor, o estás trabajando en una compañía multinacional o local en Dominicana, pues da bendiciones, porque es mucha la gente que no puede contar esa historia. Pero a lo que vinimos, vamos a hablar entonces de transformación del capítulo Doble Clic Gente. En estos 17 minutos que me corresponde, voy a compartirles a ustedes un par de ideas de cómo interpretamos los expertos en temas de transformación que hay que hacer. Los que me conocen saben que además de ser consultor y dedicar 22 años de mi vida a acompañar procesos de transformación empresarial, también soy empresario y bueno, pues sufrí y he sufrido y estoy sufriendo igual que cualquier empresario el techo de una pandemia como esta, ¿no? Nadie, ninguna persona ha estado preparada para esto, y lo cierto es que el próximo año 2021 también va a haber mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque definitivamente primero no sabemos cuándo va a llegar la vacuna. Entonces ya hay que dejar de hablar como de esta situación coyuntural y hay que empezar a hablar de cómo lograr hacer negocios en esta época. Miren ustedes cómo muchas de las acciones de Nasdaq, de Dow Jones, digamos muchos de los indicadores como el Dow Jones va para arriba, el indicador Standard & Poor's va para arriba, y todos dirán, bueno, pero eso es por las elecciones de Donald Trump. Pónganle el nombre que quieran, pero hay gente que cuando hay crisis llora y hay gente que cuando hay crisis vende pañuelos. Y yo los invito a ustedes que sean de los segundos, sobre todo si son comerciantes. Yo llevo las ventas en mis venas y por eso creo que esta pandemia he sufrido, no lo dudo, pero también he aprendido montones, y sobre todo algunas de las ideas que les voy a mostrar acá ha sido precisamente en enfocar la energía. Y aquí quisiera arrancar por ahí, enfocar la energía. ¿En qué enfoco mi energía? ¿No? Por eso, bueno, acá les dejo mis redes sociales si quieren que mantengamos contacto, por correo, por WhatsApp. Igual esta presentación los colegas de CAPEX se las harán llegar a todos ustedes, pero me parece muy importante que mantengamos las relaciones, porque el 95% de la población humana considera que tiene buen relacionamiento, pero los estudios han demostrado que casi siempre tú te hablas o con la familia más cercana o te hablas con tus clientes del momento y pierdes la gran oportunidad de mantener un verdadero networking. Hace muchos años aprendí un indicador de vida, y es que todos los días yo me termino preguntando, yo todos los días, y esto es sagrado, todos los días yo me pregunto cuánta gente conocí hoy. ¿Cuánta gente conocí hoy? ¿Con cuánta gente hablé de negocios? Porque soy negociante, vivo en el mundo de los negocios, a mí nadie me paga un salario, yo me hago mi propio salario. Entonces, desde muy joven, desde mis 17 años, tuve y entendí y aprendí a vender. Y hoy le doy gracias a la vida que sé vender, porque el que sabe vender no se muere de hambre. Entonces, pues bienvenidos en esta transformación, que va a arrancar por decirles pues que la transformación ha llevado a una brecha gigante. No hay nada que hacer, la brecha es increíble entre los que tienen acceso a Internet, empezando por ahí, los que tienen acceso a tecnología y los que no. Las brechas son tan absurdas que en este momento estamos encontrando que el 1% de la población humana casi que contiene el 99% de la riqueza. Imagínense ustedes las brechas tan salvajes que estamos teniendo. Y Centroamérica, las islas, Suramérica, España, donde ustedes también tienen muchas empresas que son cercanas, no son la excepción. Acá en esta gráfica lo que ustedes pueden observar es que básicamente, si bien esta es una investigación del año 2018, la realidad es que la pandemia ha acelerado estos datos. Tenemos muy pocas compañías que están liderando la transformación digital, tenemos un 23% que están tratando de mantener lo que se llama premium followers o seguidores premium, y tenemos un rezago de más del 70% o 65% entre empresas, empleados, trabajadores que se están quedando, se están rezagando. Una primera gran reflexión que yo les quiero dejar a ustedes es que si esta pandemia aprendí algo, es aprender a aprender. Yo no sé si he tomado
no sé cuántos webinars he tomado, pero he perdido la cuenta. Yo pues porque me dedico a esto, he dictado más de 300 webinars en estos casi 200 días de pandemia y todos los días aprendo, todos los días estoy estudiando algo nuevo. Ya lo dice LinkedIn, la red social de Microsoft, más o menos para los próximos 5 años se espera que van a haber más desempleados de personas que solo trabajan en trabajos análogos. Hay que tener reconversión laboral en las compañías. Si tú eres un pequeño comerciante o eres una gran multinacional y no tienes reconversión, vas a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque la transformación digital, la velocidad del tema digital es mucho más rápido que tú y que yo. Ahora, tener la transformación digital no te asegura el éxito. Zoom es un ejemplo espectacular. Las acciones de Zoom han crecido desde marzo un 600%. El fundador de Zoom, que tal vez ustedes conocen la historia, trabaja en Cisco, trabaja en Webex, que es competencia, y miren ustedes cómo Webex hace tal vez 10 o 15 años, cuando estaba Skype y Webex, dominaban el mundo de las videollamadas. Hoy en día, Webex ha perdido cualquier cantidad de participación de mercado y Zoom domina el mercado. Zoom tiene aproximadamente 300 millones de usuarios al día. Sin embargo, si Zoom no se sigue renovando, pues va a pasar la pandemia y nadie le asegura el éxito a Zoom. Por lo tanto, se habla que Zoom y muchas compañías que se han transformado digitalmente pueden ser la gran burbuja de los años 2000 de las páginas web. Entonces, las compañías no se pueden quedar celebrando sus éxitos. Tienen que seguir hablando del futuro. Yo personalmente, cuando entro a trabajar en una empresa como consultor, normalmente observo el lenguaje. Hay 3 tipos de lenguaje: el lenguaje del futuro, el lenguaje del presente y el lenguaje del pasado. El MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, fundado en 1861 o 51, no recuerdo exactamente el dato, me da un ejemplo fascinante. Es una universidad de 11,000 estudiantes, 1,000 profesores y muchos años, más de 100 años de antigüedad, pero es una universidad que siempre respira futuro. Entonces, no importa cuántos años lleves en el mercado, puedes llevar un mes de fundado o puedes llevar 100 años de fundado, pero siempre tienes que estar pensando en el futuro. Y este es un ejemplo fascinante. Yo no tengo el dinero para ser un líder digital, porque eso se necesita dinero, se necesitan recursos, pero sí puedo ser un premium follower, un adaptador digital. Y por eso, parte de mis planes de aprendizaje en la empresa definitivamente es que toda la gente en mi compañía, somos 64 personas en 14 países, tenemos que estar estudiando a diario. Esto ya es un mantra. Si alguien no estudia, no quiero que trabaje conmigo, porque yo siempre voy al ritmo de la persona más rezagada, no de la persona que va más rápido. Entonces, desde ahí, una gran invitación para todos ustedes. Hola, Viviana, que te toca ahora dar el evento un poco más tarde. Qué bueno, por ahí vi tu cámara. Un gran saludo para ti. Entonces, recomendación que les dejo a todos ustedes. ¿Cuántas horas por semana están dedicando a sus empleados para que haya educación? No solo en lo digital. Yo me refiero dejar de hablar del ROI y empezar a hablar del ROE, del retorno de inversión al retorno por empleado. Miren, yo se los digo con cariño porque me tocó en este Power Talk hablar de la gente. Y este es un dato que a mí me gusta mucho, que no es un dato mío, es un dato de un gran gurú que decía: la gente no es el principal activo de las compañías, la gente correcta es el principal activo de las compañías. Entonces, en este momento donde hay falta de recursos, porque la gente más potente, la gente más, llamarían los americanos, high performer, no se conforma en trabajar en cualquier compañía. Tú, si eres presidente de tu propia empresa o eres gerente de una compañía, sabes que la gente no renuncia a las empresas, la gente renuncia a sus jefes. Y por eso este tema viene primero de arriba hacia abajo. Si el presidente de la compañía, el C-suite, el equipo directivo, no está haciendo una reconversión en sus maneras de aprendizaje, tu compañía va a sufrir cada vez más, porque vas a tener que retener a la gente a partir del dinero, cosa que cada vez es más difícil. Miren, compañías tabacaleras, por ejemplo, evito nombres para evitar demandas, compañías tabacaleras que ya hoy en día tienen que pagar entre 4 a 8 veces más dinero por cargo que otras compañías de consumo masivo, porque la gente ya no quiere trabajar ahí. Entonces, esta gráfica me invita a ustedes a decirles que por lo menos tienen que ser adoptadores digitales. Ahora, básicamente la transformación digital cada vez está más rápida. Miren los 10 grandes temas que nos decían en el 2018 y les voy a comparar un poco con lo que ha pasado en la pandemia. El primer tema, cybersecurity, sigue siendo un tema clave. Es muy importante que tú que me estás escuchando, que si tienes negocios de e-commerce o empezaste a vender a través de internet,
tienes que tener aliados para trabajar el tema de ciberseguridad. Ese delito cada vez va a crecer más, no va a parar. Yo trabajo como consultor para empresas que se dedican solamente a producir cybersecurity y ahí hay todos los problemas que ustedes se imaginen. Por eso ese tema sigue siendo fundamental. El tema de los presupuestos y los recursos, miren. Yo soy una compañía que podríamos llamar es una pequeña empresa y en la pandemia he desarrollado 18 nuevos productos digitales. Entonces, cuando a mí me dicen que es falta de recursos, lo que yo digo es falta de ganas. Porque definitivamente una de las cosas que yo decidí es que yo tengo que comer 3 veces al día en el 2020 y en el 2030 y en el 2050. Entonces, si es verdad que yo tengo que comer 3 veces al día, pues yo tengo que seguir en el mundo. Y el mundo no me espera a mí. O sea, yo puedo ser muy buena persona, pero el mundo no va a esperarme. El mundo sigue, estés tú o no estés tú. Entonces, yo entendí que este no es problema de recursos. Esto es problema primero de actitud. Y empecé a entender que yo no tenía dinero suficiente y me empecé a aliar con gente que sí. De pronto, ahí empezamos a hablar de economía circular y economía colaborativa. Hoy en día es muy fácil hacer eso. Yo les recomiendo a todos ustedes que empiecen a estudiar temas de crowdsourcing y empiecen a estudiar temas de slicing pie. Si alguno no sabe de estos temas, me puede escribir y yo le puedo profundizar. Slicing como pizza, como porción de pizza. El slicing pie son técnicas para aprender a hacer productos con otras personas y empezar a calcular en tiempo real el porcentaje de participación accionaria en un producto o en una empresa. No me quiero quedar en esta gráfica, pero por ejemplo el número 5, que se lo sombreé, me parece fundamental porque la cultura desayuna estrategia. ¿Se acuerdan ese famoso concepto? La cultura tiene que estar enmarcada en 5 cosas hoy en día. Primero, cultura de innovación, fundamental. Pero, ¿de qué te sirve tener productos que nadie compra? Es decir, tus productos tienen que tener algo que se llama market fit. Las personas que trabajan en tu empresa tienen que aprender a hacer market fit. ¿Qué es eso de market fit? Papel y lápiz, por favor. Market fit es que cuando tú vayas a innovar, vas a sacar un producto, tienes que primero asegurarte que hay clientes para ese producto. Y hay metodologías para eso. El libro que recomiendo se llama Lean Startup. Es aprender a equivocarte rápido y barato, porque la innovación tiene que ser parte de tu cultura, ¿no? Segundo, cultura de revenue. Aprender a generar ingresos. Todas las personas en tu empresa tienen que aprender a generar ingresos. Si una persona de tu empresa dice que no está preparada para generar ingresos, sácala de tu empresa, porque le estás haciendo daño a esa persona, le estás haciendo daño a tu compañía. Change Americas, que es la compañía que tengo la oportunidad de dirigir, el próximo año 2021, todas las personas tienen meta de ventas, todas. Y hay gente que me ha dicho, Ciro, no me siento cómodo. Y le digo, te amo mucho, pero puedo vivir sin ti. Y tú me amas mucho, pero puedes vivir sin mí. Porque hoy en día las compañías tienen que ser motores económicos, no solamente una fuerza de ventas, toda la empresa. Lo tercero, tienes que tener una cultura digital. Y la cultura digital es para reducir tiempos, para optimizar costos. Hoy estamos hablando ya de inmaterialización del trabajo. Trabajo colaborativo a través de Zoom, a través de plataformas. Miren este evento tan bonito que se creó CAPEX. Es un evento digital, pero esto no puede volver, y esto es una reflexión para todos ustedes, no puede ser que el próximo año se pierdan todos estos esfuerzos digitales. El mundo material tiene que ya convivir con el mundo inmaterial. Cuarto, cultura de eficiencias. La transformación tiene sentido en tanto haya eficiencias. En América Latina, en general, somos 8 veces menos productivos que los coreanos del sur. Nosotros creemos que trabajamos mucho y sí, pero no necesariamente somos productivos. Y quinto, cultura definitivamente de customer centricity o de centrados en el cliente. Todo el mundo le tiene que doler los clientes. Si un cliente se va por mala calidad, todos tenemos que perder. Por eso la cultura es un tema fundamental y me podría quedar todo lo que me queda hablando de eso. También quiero hablarles definitivamente del tema de los líderes. Yo soy un convencido que los líderes que se educaron con Taylor y Fayol, que son muchos de los presidentes de nuestras empresas, necesitan rápidamente cambiar el chip, switch, porque todavía estamos hablando de supervisores, estamos hablando de líderes de los años 80. Eso ya no existe. General Electric se va a acabar, muchachos. Muchos de nosotros estudiábamos a Jack Welch, que en paz descanse. Esos modelos fueron de los años 80. Estamos en el 2020. Entonces, la transformación tiene que arrancar porque sus líderes empiezan a hablar otras cosas en las reuniones. La manera de hacer las reuniones. Tengo clientes que me han enseñado a aprender a hacer reuniones en la mitad de tiempo 10 veces más productivas. Ese es el tipo de cosas. Cuando yo empiezo a hablar de liderazgo y transformación, a eso me dedico, ¿no? Ya para ir cerrando, miren las cosas en las que sugieren hoy en día, ya esto es un informe mucho más cercano,
¿En dónde deberían estar los esfuerzos de gente y transformación? Con esto voy cerrando. Primero, optimizar las experiencias de los clientes. Es decir, desde Amazon, la compañía con 600,000 empleados, este dato que les estoy dando no es un dato menor. Amazon ya logró 600,000 empleados y 90,000 robots. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, 200,000 millones de dólares, tiene como principal atributo cultural la obsesión por el cliente. Hoy en día, cuando hablo de Customer Experience, me refiero a que un cliente quiera seguir haciendo negocios contigo. Ese indicador se llama Lifetime Value o valor vitalicio del cliente. Ese debería ser uno de los 5 indicadores más importantes de tu empresa para el 2021. Segundo, el marketing, pero el marketing no enfocado para generar ventas por más ventas. El marketing enfocado en verdaderamente conectarnos con humanos. El marketing puede ser digital, pero tiene que conectar humanos. Ahí hay una gran oportunidad. Estamos dedicados a automatizar todos los modelos de marketing y ahí estamos perdiendo gran oportunidad de conexión. Muchas empresas se están quejando del tema de los chatbots. ¿Por qué? Porque creemos que el marketing digital y en general la tecnología llegó a reemplazar al humano. Yo soy convencido de que las empresas que automaticen todos sus procesos van a tener muchos problemas. El humano sigue siendo definitivamente el centro y definitivamente tiene que complementarse con tecnología. Acá de esta gráfica me quedo con, por ejemplo, el tema de empezar a tener estrategias omnicanales o estrategias multicanales. Hoy en día una compañía que no aprendió a vender por internet ya no aprendió nunca. O sea, la pandemia es el mejor MBA para aprender a interactuar por diferentes canales. Muchos de ustedes que me están escuchando seguramente han tenido que aprender a la fuerza. Mi gran invitación para ustedes es que el próximo año tiene que ser un año de aprender a dejar de hacer cosas, de renunciar a muchas cosas y de aprender cosas nuevas. Es más, dentro de mis reflexiones les quiero compartir que varios de mis clientes tomaron la decisión de cerrar el año 2020 ahorita el 31 de octubre y ganarle al 2021 2 meses, noviembre y diciembre. Que el 2021 sea un año de 14 meses. ¿Por qué? Porque psicológicamente hablando, ya el 2020 cerrémoslo, aprendimos, los que ganaron, ganaron, los que perdieron, perdieron, pero ya nos venimos con todo para el 2021. Esa es mi invitación para ustedes. La transformación es hablar poco y hacer mucho. ¿Cuántos de los que ya me están escuchando en este momento, ahorita que prendan la cámara sabré que ya se me acaba el tiempo, pero ¿cuántos de los que me están escuchando en este momento ya tienen agendada su planeación estratégica para el 2021? Si la respuesta es que están esperando, ¿qué están esperando? ¿Están esperando que llegue el señor COVID? No, ya llegó y ya pasó por encima de todos nosotros. Entonces, yo le digo a todos mis clientes, hoy en día en 14 países les digo, mire, el 2020 fue la gran oportunidad para aligerar un poco la empresa, para que la empresa sea un poco más lean, para que sea más liviana. Y es la gran oportunidad para que el 2021 venga con toda esa potencia. Así que para mí la transformación, yo soy adicto a este tema, podría quedarme hablando horas y horas y horas. Quiero cerrarles con estos 3 comentarios y te doy la palabra, Gris. Importantísimo. Nuevas habilidades. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que se propongan por lo menos 3 a 4 nuevas habilidades mensuales. ¿Cuáles son? Hablar por streaming de Facebook, hablar por streaming de LinkedIn, aprender a vender por WhatsApp, aprender a vender por LinkedIn, aprender a hacer videos por TikTok. No sé qué habilidades necesitarán, pero por lo menos 3 o 4 habilidades nuevas. Y esto es fundamental, porque si tú no te propones eso, nadie se lo va a proponer por ti. ¿Ok? Segundo, que me parece fundamental, hacer assessment de brechas organizacionales. Ustedes necesitan decirse la verdad. Necesitan darse cuenta qué cosas ya no funcionan en su compañía. ¿De acuerdo? Miren este informe de McKinsey antes de que empezara la pandemia. Estoy seguro que esto ha crecido enormemente. Y definitivamente, mi gran invitación para ustedes es que el dominicano tiene una particularidad y es su actitud. Los dominicanos somos así, decía precisamente el humorista. Pues aplíquenlo para que este año que empiece sea lleno de bendiciones. Un gran saludo acá desde Bogotá, Colombia. Grisbel, cuéntame, ¿en qué vas a transformarte tú o qué preguntas hay del público que quisieras que compartiéramos?
Gracias, Ciro. Muchísimas gracias. He anotado varias ideas. Me imagino que también parte de nuestro público ha hecho ese mismo ejercicio. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo puede abordarse esta estrategia de transformación empresarial, considerando que a lo interno de nuestras organizaciones tenemos personas de diferente generación que no tienen, que no están a la par en materia de aprendizaje y de manejo tecnológico? ¿Cómo le hacemos? Esa pregunta está buenísima, buenísima, buenísima. Mira, yo haría dos cosas. De hecho, las voy a hacer. Lo primero es que yo invito a que la junta directiva de tu compañía esté conformada por diferentes generaciones. Porque cuando tú invitas a 2 o 3 muchachos de 20 años a la junta directiva, te van a decir cosas que tú no quieres escuchar. Entonces, crea un gobierno corporativo donde hayan varias generaciones. Y lo segundo que te quiero recomendar, me lo enseñó un cliente, es que ellos empezaron un programa de mentoría en la cual las personas mayores, como yo, ¿cierto? Las personas mayores le enseñan a la gente más joven a hacer negocios. Y la gente más joven le enseñan a los adultos a trabajar redes sociales y temas digitales. Eso se llama Shadow Mentoring. Es un programa que usted puede montar, que puede diseñar solo, sin ningún consultor, y lo puedes hacer simplemente con tener la actitud. Entonces, en Change Americas tenemos un poco ese modelo en lo cual los millennials nos enseñan temas digitales y los viegenials les enseñamos un poquito de la vida. Esa sería una recomendación que doy. Viegenials. Viegenials. O sea, tenemos una denominación nueva para lo que Denominación pensamos. nueva, así es. Sí, falta solamente ponerle números, sí, después de los 50, los 60, pero viegenials. Bueno, invitar a nuestra audiencia que pueda hacerlas, compartirnos sus preguntas y agradecerte, Ciro, esa disposición que siempre has tenido con CAPEX, también tus ponderaciones a esta jornada de CAPEX Power Talks, que está en la sombrilla de la tecnología y prometemos que no vamos a abandonar este esfuerzo que ha llegado hasta aquí, se ha desarrollado de esta manera. Gracias por dejarnos saber que no podemos estar celebrando nuestros éxitos, que tenemos que hablar del futuro y que el humano sigue siendo centro, pese a todo el abastecimiento y el adoctrinamiento tecnológico, el humano sigue siendo el centro. Gracias por recordarnos eso y mantente ahí pendiente de las otras charlas de poder. La segunda charla está enfocada en el comercio. Le corresponde a la señora Viviana Ribeiro, quien es directora ejecutiva de Pro Dominicana, antiguo CIRD, que esta institución ha cambiado su identidad corporativa y su denominación, también su misión. La señora Ribeiro es abogada, tiene una maestría en Derecho de Negocios Corporativos, también posgrado en Economía para Negocios. Tiene también una experiencia bastante dilatada de corte legal y también en el aspecto ejecutivo para importantes organizaciones y diversas instituciones importantes de la República Dominicana. La señora Ribeiro esta noche hablará acerca de la importancia de la estrategia comercial para el sostenimiento de las empresas. Bienvenida, Viviana, a los CAPEX Power Talks. ¿Nos escucha? Los escucho perfectamente. Quisiera probar que me escuchen a mí también. Le escuchamos. Perfecto. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmada y puedo decir que me encantó el abordaje, la combinación de los temas. La presentación, Ciro, nos pone a reflexionar sobre muchas cosas que debemos pensar, sobre todo crear un proceso de disrupción de esas cosas que estábamos acostumbrados, que ya habíamos dado por sentados, que era esa forma de hacer las cosas de manera recurrente, y me encantó esa composición del gobierno corporativo porque sin lugar a dudas, aunque yo me inscribo en en la tendencia de menor cuantía y de menor edad, sin lugar a dudas, creo que tenemos muchos aprendizajes mutuos que aprender. Quisiera agradecer la oportunidad que nos brindan desde Pro Dominicana para compartir con ustedes cómo vemos el panorama comercial en el país, pero sobre todo con un enfoque muy basado en nuestros temas corazón, como son las inversiones, como son también toda la parte relativa a las exportaciones. Un minutito para compartir pantalla también con ustedes.
Confírmenme, por favor, que todos la visualicen. La puedo ver, sí, la podemos ver. Bueno, sin lugar a dudas hay un tema fundamental y era el que abordaba Ciro, y es que toda administración, toda institución debe tener como centro a la gente. Y es la gente, a pesar de todas las tendencias de automatización que hay y algunas literaturas que sugieren que los humanos seremos sustituidos por toda la parte automatizada, los robots, etcétera. Sin lugar a duda, nosotros somos personas que no nos van a poder sustituir. Primero porque conservamos un sentido de identidad que los robots nunca van a poder tener. Pero sin lugar a dudas, algo que ha traído la pandemia es este proceso de reflexión de cómo estamos haciendo las cosas y el salto cuántico que tenemos que dar para transformar nuestros procesos productivos, comerciales y cómo apoyarnos en la tecnología. Recuerdo que hace cerca de 18 años, cuando trabajaba en la gerencia de asuntos internacionales y de asuntos regulatorios en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, donde tuve la oportunidad de laborar, me tocó dirigir el esfuerzo de la estrategia para la sociedad de la información y el conocimiento. Y temas como el teletrabajo, la telemedicina, la teleeducación eran parte de esos componentes fundamentales y de esos procesos de transformación, particularmente desde la perspectiva regulatoria y de cómo debíamos apuntarnos como país a cerrar la brecha digital para cerrar otras brechas de carácter social. Y una de las reflexiones que nos ha traído la pandemia es que gran parte de los elementos contenidos en la estrategia de la sociedad de la información y el conocimiento fueron implementados en pasos acelerados gracias a este proceso que hemos vivido, que sin lugar a dudas ha planteado muchos desafíos a nivel organizacional, a nivel sanitario sobre todo, que nos ha golpeado y ha puesto en evidencia que no somos tan resilientes ni estamos tan preparados como lo habíamos concebido. Nos abre una oportunidad de mejora en muchísimos temas, y uno de ellos es justamente la forma en que estamos ejecutando el comercio. Cuando vemos todo el desarrollo regulatorio del país y de las normativas complementarias a la ley de comercio electrónico, nos hemos dado cuenta que gran parte del engranaje estaba listo, pero había un gran proceso de resistencia de pasar de un esquema presencial a un esquema digital como es el que estamos viviendo ahora. Y Ciro señalaba algunos de esos temas y cambios culturales y otros. Okay. Quiero. ¿Necesitas algún soporte técnico? Aparentemente se fue la conexión. Entiendo que fue como un minuto. Confírmenme, por favor, hasta dónde escucharon. Decía en mi última frase que parte del proceso de reflexión es cómo podemos innovar desde adentro para producir esos cambios hacia afuera. Pero yéndonos un poco a la agenda que pretendo abordar en la noche de hoy con ustedes, es ir viendo el tema del comercio y de la inversión
el impacto que esto tiene en el desarrollo económico y social del país y en la necesidad también de cómo ir diversificando el portafolio y la composición de los ingresos a nivel de país y a nivel de nuestras empresas como parte de nuestros procesos de sostenibilidad. Entonces, parte de lo que quiero abordar con ustedes es el impacto general del comercio y la inversión para este desarrollo económico y social que señalaba, cómo esto impacta de manera específica en República Dominicana en todo el tema de generación de divisas, en la estabilidad del empleo, cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones y cómo vemos que podemos fortalecer todo el esquema, la seguridad jurídica y generar, sobre todo, generar confianza para la inversión extranjera y cómo estos pilares constituyen, sin lugar a duda, un soporte para el proceso de recuperación del país. Sin lugar a dudas, el aumento de las exportaciones impacta positivamente el desarrollo empresarial y Disculpa, en Viviana. nuestro país. Sí, perdón. Discúlpame ¿Sí? la interrupción, Viviana. ¿Puedes expandir la pantalla para que se vea un poquito mejor? Vamos a ver. ¿Así? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y perdón por la interrupción. Les decía que las exportaciones tienen un círculo virtuoso sumamente importante porque mejoran la productividad, incentivan no solamente la generación de divisas, sino la promoción de las inversiones dentro del país y eso genera una sinergia, un aprendizaje colectivo que permite aprendizaje local, ayuda con el crecimiento económico, pero sobre todo nos hace movernos hacia empleos más decentes. La pandemia, uno de los elementos que más ha golpeado es sin lugar a dudas el tema de el empleo. Muchas empresas a nivel local e internacional no solamente planteaban el cese de sus operaciones o la reconversión de sus modelos a esquemas mucho más digitalizados de la implementación del teletrabajo, pero una de las ventajas que ha tenido el sector exportador, por lo menos en nuestro país a nivel de la pandemia, es que sus empleos se han mantenido estables en su gran mayoría y si bien hubo un decrecimiento desde febrero hasta el pasado mes de julio, a nivel del decrecimiento de las exportaciones, ya nuestro país evidencia un proceso de recuperación y de generación que es muy importante para el desarrollo empresarial. Otro de los temas que ha sido altamente afectados ha sido el tema de la inversión extranjera directa, que tiene un efecto muy positivo en el desarrollo económico, pero que con todas las limitaciones y restricciones de movilidad que hay todavía impuestas, hace que sea mucho más difícil el proceso de toma de decisiones para los inversionistas extranjeros que son fundamentales para nuestro país. Si bien es cierto que proyectamos que a nivel de la inversión extranjera se espera una disminución respecto del año anterior, del año 2019, no es menos cierto que se va a ver una amplia recuperación y esto lo estamos viendo en los mismos procesos que desde el CEI, desde ProDominicana, estamos apoyando. Y apostamos mucho al tema de la inversión extranjera directa porque nos permite ese aprendizaje colectivo, ese proceso de innovación, de transferencia de tecnología, genera competitividad y fomenta también la competencia dentro del país. Pero veamos este tema en cifras. De los 30,000 millones de dólares en ingresos de divisas que tiene el país, el 46% lo aportan las exportaciones, que si bien vimos, por ejemplo, cómo ha sido golpeado el turismo
y cómo ha habido decrecimiento quizás en algunos rubros a nivel del comercio exterior, no es menos cierto que hay rubros como el tema del equipamiento médico que tuvo un amplio proceso de despegue. Muchas de nuestras fábricas a nivel local, inclusive de zonas francas, hicieron un rápido proceso de reconversión de su producción hacia ese proceso de suministro de estos equipamientos que estaban siendo altamente demandados por las naciones a nivel mundial y donde se abre todavía aún más una posibilidad amplia con las oportunidades que se están generando con Estados Unidos. Si vemos esa composición en la diapositiva que se refleja en la pantalla, vemos el peso específico que tienen las exportaciones, el impacto que tienen todavía las remesas y el tema del turismo. Sin embargo, particularmente con el tema del turismo, hemos visto cómo con la pandemia ha sido altamente afectada. Comparto las cifras del año 2019 porque todavía no hay a ciencia cierta este proceso de cierre a nivel de este periodo en vigencia. Con las exportaciones estamos muy contentos y con las inversiones a través del gobierno y de la presidencia de don Luis Abinader, hemos visto cómo los inversionistas han acelerado y han mantenido sus procesos de inversión en muchos rubros, particularmente en el turismo, todavía para ese año 2020. Entonces, las exportaciones representan un 12.6% del PIB. Esto tiene un componente muy, muy específico y ha tenido un crecimiento sostenido a nivel de promedio de un 4.4%. De las mejores noticias que hemos compartido durante el proceso de esta nueva administración es que las exportaciones dominicanas crecieron, pero no respecto de los meses anteriores, sino dentro de esos mismos periodos del año pasado, tanto en agosto como en septiembre, lo cual nos llena de esperanza. Y uno de los temas en los que estamos trabajando, porque son el rubro más afectado, es justamente el proceso de las MIPYMES, de cómo fortalecer a las MIPYMES exportadoras para llevarlas a otro nivel, hacia un proceso de digitalización y de sostenibilidad de sus operaciones en el corto tiempo. Entonces, si vemos cuál es el impacto, por ejemplo, de la inversión extranjera directa en la economía, vemos que cada dólar invertido en inversión extranjera directa se pueden llegar a producir, es decir, a multiplicar unos $187 en la economía receptora. Se crea un puesto de trabajo a través de inversión extranjera directa que lleva a la generación entre 1 y 2 empleos por la demanda que se genera en el país. Un aumento de $1 en inversión extranjera directa conduce a $1 adicional en inversión nacional. Estas son cifras muy importantes, son el resultado de análisis que han hecho instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo. Y es por esto que desde Pro Dominicana estamos apostando fuertemente en fortalecer el proceso de encadenamiento de la industria local con las zonas francas, de fortalecer toda la estructura legal y de facilitación de trámites para generar una atracción mayor de inversión extranjera directa en el país. Entonces, si vemos cómo esto impacta, vemos que se dinamiza el aparato productivo a través de la inversión extranjera directa, se diversifican los destinos de exportación. Una de nuestras aspiraciones es poder convertir a República Dominicana porque tiene todas las condiciones en el hub logístico de Latinoamérica y el Caribe. Y eso implica un mayor nivel de atracción de las empresas que pueden instalarse en el país bajo los regímenes especiales que tenemos contemplados, ya sea como industria
ya sea también como empresas de zona franca, y es por esto y convencidos de esta dinámica que con instituciones como el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se está trabajando arduamente en ese proceso de generación y creación de empleos, porque vemos que son sectores claves. Hay sectores más resilientes, el sector comercial en términos generales, y no hablo del sector exportador, ha sufrido mucho por el impacto de la pandemia, particularmente en el país, pero creo que con las señales adecuadas y con un proceso de reconversión digital se puede apostar a un proceso de recuperación en los años venideros. Entonces, si vemos el impacto directo que tuvimos con la inversión extranjera directa, el año pasado cerramos cifra en casi 9.000 millones de dólares. Sin embargo, entendemos que se pueden seguir fortaleciendo los procesos de registro de esa inversión extranjera en el país, porque es un registro que no es obligatorio y anda muy diseminada en distintos sectores. Las compras locales a nivel del comercio de las empresas de inversión extranjera alcanzan unos 5.000 millones de dólares, representando un 7% de las ventas nacionales. Y por eso es tan importante traer y atraer ese capital fresco para que nuestro comercio vuelva a tener el dinamismo que requerimos. Igualmente el impacto que tiene el empleo, al cual ya también me dejarles la extranjera que forman parte de las apuestas de estas empresas en el país. Tenemos el caso de Barrick, Pueblo Dos Pinos, de DP World, Caucedo, de FIS Solar y Carnival, como uno de los ejemplos de empresas inversionistas que han logrado una estabilidad en sus procesos operativos, pero que al mismo tiempo han impactado positivamente y seguirán impactando la economía nacional. Y si vemos en perspectiva la importancia del comercio y la inversión para la recuperación del país ante los efectos del COVID, que todavía no hay a ciencia cierta cuáles son las perspectivas reales de los procesos de recuperación. Hay quienes estiman que ya a mediados de 2021 vamos a mostrar evidencias de recuperación mucho más sostenibles. Hay otros que apuntan ya a un proceso de recuperación en el 2022 y hay otras visiones que se inscriben en procesos quizás menos optimistas, pero pienso que como país debemos apostar a generar esos procesos de confianza, pero sobre todo de facilitación y de crear más empatía con lo que se está viviendo en el país a nivel de la estabilidad de los empleos, pero cómo ir haciendo ese proceso de reconversión hacia la creación de nuevos empleos mucho más decentes a través de las exportaciones y de la inversión extranjera directa. Pero Ciro mencionaba algo muy importante en su presentación, y quienes se inscriben en todas las teorías de automatización y de las competencias que vamos a requerir en el futuro y de carreras que van a desaparecer, sin lugar a dudas hay una mayor inclinación hacia el peso específico que van a tener las competencias y las habilidades en el ámbito tecnológico. Hay algunas que las pondremos en práctica, Ciro, de nuestra parte, pero como un punto de reflexión final, el tema de la generación de divisas es fundamental para garantizar la estabilidad en el tipo de cambio, que es lo que mantiene la inversión y la economía fluyendo. El tema de la pandemia ha abierto unos desafíos a nivel de las empresas, pero sobre todo a nivel de los gobiernos, con estrategias
que tienen que ser rediseñadas porque lo que hemos vivido en las últimas décadas no se asemeja a lo que hemos vivido con esta pandemia, de cosas que solo imaginábamos probablemente en las películas de ciencia ficción, pero que nos tocó vivir y que nos toca como individuos, como seres humanos, como gestores, como gerentes, como propietarios de empresas en el ámbito comercial, zonas francas, como inversionistas, asumir un rol mucho más proactivo, de mucho mayor reinversión, de apropiarnos de los procesos de innovación y ver cómo podemos ser aún más, mucho más eficientes, pero de apropiarnos de esos cambios culturales que ha conllevado la pandemia. Cualquier esfuerzo que podamos destinar para traer inversión extranjera directa e impulsar las empresas exportadoras es una tarea inminente y sobre todo urgente para generar un cambio positivo. Hay mensajes que quisiéramos de alguna manera transmitir como reflexiones finales. Y es uno, que la pandemia, así como nos abre un enorme desafío, nos abre enormes oportunidades para inventarnos nosotros mismos. Hay empresas que no se soñaban con el proceso de digitalización a nivel comercial que hoy ya están viviendo y que ven que son efectivamente posibles. Y comparto esa reflexión inicial que hacía cuando analizaba como país la cumbre de Sociedad de la Información y el Conocimiento, que veíamos ese tema en el muy, muy corto plazo. Y nos tocó una pandemia para nosotros particularmente como República Dominicana, acelerar y dar pasos así agigantados y vivir en meses lo que tiene una década gestándose. A los exportadores quisiéramos decirles que ante la pérdida de clientes y las reducciones de su participación en los mercados internacionales, cuenten con ProDominicana para identificar posibles alternativas, países y nuevos mercados donde están ansiosos de recibir esa oferta de calidad que los dominicanos tenemos para ofrecer. A los inversionistas que no están solos y que les aseguramos que ya pueden invertir y reinvertir en República Dominicana, que cuentan con nosotros como aliado estratégico para materializar sus proyectos y nuevas inversiones e inclusive diversificar e incursionar en otras áreas y en otros rubros donde quizás no estaban acostumbrados, apostando también a todo el desarrollo tecnológico y digital y hacia economías mucho más sostenibles. A todos, que los sectores productivos de nuestro país cuentan con ProDominicana para la formulación de programas de apoyo y que estamos sin lugar a dudas creados para apoyar. Y es por esto que en ProDominicana estamos ofreciendo todo un ecosistema digital de conexión a través de información, a través de ProDominicana Data Market, a través de ProDominicana Connect, que es una plataforma de conexión de compradores de compradores internacionales que conecta a nuestros exportadores y que pretendemos que el próximo año sea una plataforma eminentemente transaccional. Que también tenemos capacitación libre de costo para nuestros exportadores y que estamos haciendo alianzas con entidades nacionales e internacionales para ir incorporando nuevos programas de formación y de capacitación. Esperamos que CAPEX se nos una en este proceso porque, como su nombre lo indica, la innovación y la capacitación profesional son elementos claves que tenemos que tener dentro de nuestros negocios, dentro de nuestros comercios, pero sobre todo contar con ProDominicana para cualquier dificultad y para ser ese puente de conexión entre sus empresas, sus entidades, con el gobierno dominicano, que está ansioso de recibir más inversión, pero sobre todo apoyar sin lugar a dudas a su gente, al aparato productivo, a las zonas francas, generar más encadenamiento. Muchas gracias, Viviana Ribeiro, directora ejecutiva de ProDominicana. ¿Nos puede escuchar? Agradecemos mucho su participación en esta versión de CAPEX Power Talks.
y nos estaremos abocando a nuestra próxima charla. Por favor, pueden aprovecharse del botón o símbolo de WhatsApp a la derecha de sus pantallas para que nos compartan sus preguntas y también compartir sus imágenes y etiquetar la cuenta de CAPEX para que puedan dejar un registro, dejar una huella de su participación en estas charlas de poder amparados en la virtualidad de Exposivao 2020. Quiero presentarles a nuestra próxima expositora en esta versión 2020 de los CAPEX Power Thoughts. El tercer turno le corresponde a la señorita Loren Medrano, que es fundadora de Weightless App. Es licenciada en Comunicación Corporativa con maestría en Administración de Empresas. Loren ha trabajado en la conexión con el consumidor para la región del Caribe de una de las empresas más importantes del área de bebidas. Hoy se propone una meta ambiciosa. Está mirando más allá del horizonte, desarrollar e impulsar la primera app de telemedicina en la República Dominicana. Abordará en este momento la importancia de la tecnología para esa transformación empresarial y profesional que nos convoca la actualidad. Bienvenida, Loren. Muchísimas gracias, Crisbel. Buenas noches a todos, a las personas de CAPEX por haberme invitado y también de la Corporación de la Zona Franca de Santiago por la invitación. Súper contenta de estar con ustedes hoy y de contar un poquito de lo que me mueve y de un poquito de la transformación digital siguiendo el marco de la transformación 360 que nos muestra Exposivao. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman? Todos la pueden ver. Perfecto. Entonces, yo quería empezar reflexionando sobre un poquito sobre los 60 segundos. 60 segundos, saqué el cálculo, y es el 0.06% de nuestro día. Y si uno reflexiona de qué uno hace en 60 segundos, probablemente uno respire más lento, si uno está comiendo, pues mastique, pero uno no puede completar una tarea de calidad en ese periodo de tiempo tan corto. Sin embargo, cuando vemos esta misma fracción de tiempo en otro escenario, que es el escenario digital, vemos cómo en un minuto pueden pasar demasiadas cosas. 1.3 millones de personas se registran en Facebook, en Google 4.1 millones de personas, en Netflix 700,000 horas vistas, 1.1 millones de dólares gastados online, eso sin incluir el Amazon Prime Day, que es hoy y mañana. Y definitivamente cuando vemos esta perspectiva de colectividad, nos damos cuenta que un minuto es mucho tiempo. Y es por eso que hoy yo quiero hablarle de la innovación exponencial basada en tecnología. Nosotros usamos muchos tecnicismos dependiendo de la profesión y yo decidí, así mismo como una vez no entendía qué era esto, decidí fragmentar este concepto para que todos podamos entender a qué me refiero. Primero, innovación es una nueva forma de hacer algo, ya sea, por ejemplo, que vendías de manera directa al consumidor y decidiste ahora digitalizar. Eso es innovar. Cambiaste la forma de que hacías una cosa para luego hacerlo de una manera diferente. Exponencial, que creo que junto a resiliencia pueden ser las palabras más trending topic del 2020, y es que exponencial es cómo se crece de manera acelerada y rápida. Y por último, tecnología. Es la herramienta para resolver problemas de manera rápida y efectiva. Y es que importante, lo exponencial no puede pasar sin la tecnología, porque la tecnología, a diferencia de los átomos, la tecnología está escrita en unos y en ceros, en unos y en ceros, en lenguaje de códigos, en diferentes lenguajes, y los átomos están en materia. Entonces, nunca los átomos van a ir más rápido que lo que puede ir la tecnología. Por ende, si no puede ir más rápido que lo que puede ir la tecnología, no puede crecer de manera exponencial. Entonces, una nueva forma de hacer algo que crece de manera acelerada utilizando herramientas tecnológicas. Eso básicamente es la innovación exponencial basada en tecnología. Vemos esta imagen y la primera reflexión que quiero hacer
Y esta imagen probablemente fue pre-pandemia, porque vemos todo el mundo bien pegado y sin mascarilla. Y nos lleva a reflexionar cómo teníamos unos hábitos específicos antes de todos estos avances tecnológicos. Íbamos a un centro comercial o al supermercado y hacíamos la compra de una manera específica. Estos procesos obviamente han venido evolucionando y sin embargo la pandemia aceleró a un nivel absurdo lo que antes se hacía y que en otros países como países como el nuestro se seguía haciendo de una forma, los aceleró de una manera impresionante. Y es que lo que hacíamos yendo a un lugar a visitar, ahora lo hacemos por nuestro celular, a través de una aplicación, como es Amazon, por poner la comparativa de Amazon versus Walmart. Entonces, de que una es más importante que otra, no, una no es más importante que otra, son distintas y se complementan, pero ya en la era en la que estamos ahora no podemos vivir sin la otra, sin la digitalización, sin las nuevas tecnologías, sin eso no podemos vivir, porque es importante saber que la data es el petróleo del siglo XXI, lo que para el siglo XX el petróleo significaba que era lo más importante, en este siglo es la data. Y si pensamos en cuáles son las empresas más valiosas del mundo, no solo a nivel de compañía, sino también a nivel de marca, vemos que las top 5 son empresas tecnológicas. Amazon, Microsoft, Google, Apple, Facebook, son empresas que si tú ahora mismo dices, para volver a traer la analogía de los átomos, y dices, ok, yo quiero tocar Facebook, como puedo tocar este termo, no puedes tocar Facebook así porque está dentro de un aparato tecnológico. Entonces, eso es parte de la magia y de lo interesante que trae la tecnología, y es que no tiene límites, no tiene fronteras. Y es lo que nos permite a nosotros vivir con ella, aceptar como parte de la realidad. Entonces, aquí les traigo una gráfica que muestra cómo se comporta lo exponencial, que era lo que hablábamos de un crecimiento rápido y acelerado, versus lo incremental, que es probablemente el crecimiento que están teniendo otras empresas con carácter de átomos, que venden productos físicos y que no han dado aún el giro o el salto a la parte digital. Traigo nuevamente el ejemplo de Walmart y Amazon. Vemos cómo Walmart, que fue fundada 32 años antes que Amazon, que es la línea azul, tiene picos y se mantiene de manera lineal, o más bien incremental, y es básicamente que si crece en un 10%. Eso es lo que significa incremental, que crece en porcentajes, a diferencia de lo exponencial, que se multiplica en su mismo valor. Y vemos cómo Amazon, que tuvo una idea muy clara al inicio de vender libros, aprovechando la explosión del .com en el 94, vemos cómo Amazon en ese momento estaba por debajo de Walmart y probablemente ni pensaba, o tal vez sí, entendiendo un poquito la ambición y visión de Jeff Bezos, cómo estaba muy por debajo de Walmart. Sin embargo, vemos cómo Walmart, a través de los años, se ha mantenido incrementando de manera, evolucionando de manera incremental. Y cuando vemos Amazon, vemos que aquí dio un brinco, convirtiéndose de manera exponencial y creciendo a un paso de 30% anual aproximadamente, que no es el mismo caso de Walmart. Eso definitivamente no hubiese pasado si no es gracias a la tecnología. Eso no hubiese pasado sin la tecnología. Y aquí traigo este puntito rojo para rescatar la misma hipótesis que les comentaba ahorita de los dos modelos. Este puntito rojo representa la compra de Amazon en el 2017 de Whole Foods. Whole Foods básicamente es una tienda física, un supermercado físico que Amazon adquirió. Entonces, ahí rescatando el punto inicial de la importancia de la multicanalidad, omnicanalidad, de que no es que un dispositivo o una forma de compra es más importante que otro, pero definitivamente sin que es la tecnología, no podemos ser exponenciales. Entonces, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta al desarrollar nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, o en caso de que trabajemos en una empresa también para hacer intraemprendimiento y saber que la tecnología es nuestra herramienta, nuestra aliada y no es nuestra enemiga. Y
tenemos que aprender a convivir con ello. Entonces, aquí, para cerrar este gráfico, les traje cómo esa parte exponencial versus lo incremental se ve reflejado en el market cap, en el market capitalization o el valor de compañía. Vemos cómo en el 2020 Amazon vale 1.743 billones de dólares versus Walmart, que vale 412 billones de dólares. O sea, Amazon vale 4 veces más lo que vale Walmart, y Walmart es 32 años más vieja que lo que es Amazon. Amazon apenas tiene 26 años desde que surgió, desde que la crearon, y cómo por estar basada en la tecnología, pues ha crecido de manera exponencial, identificando claramente cuál es la necesidad del consumidor y enfocándote en un solo problema o en una solución. El problema que Jeff Bezos y que encontró luego la solución es que él tenía la visión de ser la tienda para todo el mundo. O sea, él quería ser a everything store, quería ser donde sea que tú necesites algo, saber que en Amazon lo puedes encontrar. Y tener esa visión basada en la tecnología fue definitivamente lo que lo llevó a tener el éxito que está teniendo, siendo la empresa número 1, tanto en valuation de compañía como en valor de marca. Entonces, aquí yo les traje varias estrategias para diferenciar cómo ser exponenciales y cómo ser incrementales. Y no solamente con nuestros productos, proyectos, sino también como mindset. ¿Qué cosas yo debo hacer en mi empresa o en el lugar donde laboro para ser exponencial o incremental? En la parte exponencial son personas que se fijan metas ambiciosas, a diferencia de los incrementales que se fijan metas realistas. Y eso podemos ponerlo en práctica desde ya con nuestro equipo comercial para poder poner metas ambiciosas y cumplir y llegar a la meta exponencial mucho más rápido. El que se fija una... En la visión, los exponenciales tienen claro cuál es el problema, no se enfocan en la solución, sino en el problema, a diferencia de los incrementales que siguen los planes, se enfocan mucho en el número, se enfocan mucho en el producto, no tanto en el problema. Los exponenciales tienen Canvas, básicamente el business model Canvas es una herramienta viva que te permite ajustar sobre la marcha tu modelo de negocio, a diferencia de los business plans, que si están escritos, mucha gente cree que son inquebrantables, y no es así, porque al final la empresa está dirigida por humanos que tienen la potestad de cambiar y redefinir y redirigir y reinventarse según las circunstancias que se les vaya planteando. También pivotear, validar. Me enfoco en el problema, pero no sé ni cómo hacerlo. Entonces, pivoteo y valido esas hipótesis que si me dicen que sí, pues avanzo, si me dicen que no, pues cambio. A diferencia de los incrementales que se enfocan mucho en estudios. Procesos caóticos versus procesos ordenados, foco en el crecimiento exponencial versus cumplimiento en el proceso, la burocracia, y resultados semanales versus resultados mensuales. En la parte exponencial, cada minuto, cada segundo, como veíamos al inicio, los 60 segundos, cada segundo, cada minuto, cada día vale. A diferencia de los incrementales que tienen una meta, esperan el mes, cierran la meta y listo. Aquí no, aquí es cada día es atrás de la meta y de la meta ambiciosa. Entonces, así como sabemos que el mundo va cambiando y como el siglo pasado las empresas más valiosas eran las del petróleo y ya este año son las de tecnología y las de data, también van cambiando las necesidades que las empresas tienen al momento de emplear a sus colaboradores, porque obviamente la necesidad del mercado y del mundo va cambiando. Entonces, aquí yo les traje las habilidades que más necesitan las empresas en el 2020. Esto según LinkedIn. Están las habilidades blandas y las habilidades duras. Vemos como en las blandas está la creatividad, la persuasión, la colaboración en vez de la competencia, la adaptabilidad, que creo que todos ahora en tiempos de pandemia hemos tenido que asumir, ahí también incluyendo el término resiliencia, y la inteligencia emocional. Luego, cuando nos vamos a la parte, el top 10 de las habilidades duras, vemos que el 90% de estas habilidades que vemos acá son basadas en tecnología. Desde el blockchain, el cloud computing, el UX, UI design, todo eso, no hay forma de tú tener esas habilidades si no es utilizando tecnología. Solo vemos ventas, y ahí trayendo el punto que Ciro mencionaba en su ponencia al inicio, de que si usted sabe vender, ya, usted al final puede
vender cualquier cosa y al final probablemente lo que vaya a vender van a ser cosas y productos de tecnología, porque ese es el futuro. El futuro no, ese es el presente y lo que nos queda de humanidad probablemente. Entonces, importante tomar eso en cuenta, de esas habilidades duras que se están requiriendo para nosotros también poco a poco irlas inculcando. ¿Y por qué digo inculcando? Digo porque uno usualmente se graduó o estudió otro tipo de licenciaturas o de carreras distintas a estas, y por el hecho de que uno haya estudiado X cosa, no significa que uno no tenga oportunidad o chance o deseo de aprender cosas nuevas. En mi caso, muy, muy personal, yo estudié comunicación social, nada que ver con tecnología, ni con negocios, ni nada, es una carrera de humanidades, y por ese mismo punto decidí estudiar, hacer un MBA, y identifiqué que estas cosas que vemos aquí como esas habilidades duras, son cosas que yo necesito para poder lograr mi visión. Y ahora vamos a entrar con ese gran sueño que tengo. Antes de pasar ahí, quería de manera breve contarles un poquito de este 6Ds Framework exponencial. Básicamente es cómo el proceso de exponencialidad ocurre. La primera D, que es la digitalización, y vemos cómo lo que antes era físico, pues ahora tiene que digitalizarse para que pueda estar en nuestro dispositivo, ya sea imágenes, audios, fotos, cualquier partícula o cualquier material que antes teníamos de manera física, tiene que pasar por un proceso de digitalización para que lo podamos tener de manera virtual o digital. Luego, y es literalmente la misma gráfica, si pensamos en la que vimos de Amazon versus Walmart, vemos cómo aquí hay una parte de deceptive, donde Amazon, extrapolando también ese punto, venía acá. Luego, cuando llega a su punto de inflexión y ya la gente conoce el producto y reconoce la necesidad que tiene y empieza a cambiar sus hábitos de consumo, entonces pasa a ser disruptivo y a empezar a ser exponencial, a crecer de manera rápida y acelerada. La parte de desmaterializar, y es como nosotros antes teníamos un montón de artefactos, radios, libros, cámaras, videos, flash, cosas para medir el sueño, o sea, un montón de cosas que antes teníamos de manera separada, ahora la tenemos centralizada en un único dispositivo. La desmonetización, con el paso de los tiempos, la tecnología se vuelve mucho más accesible. Antes, en el 2001, por ejemplo, tú accesar a tu genoma, que básicamente es tu material genético, te costaba $100 millones. Y ahora, en el 2019, esa misma información te cuesta $150. Es decir, a medida que pasa el tiempo, más accesible se vuelve la tecnología a la que todo el mundo puede tener acceso. Y la democratización básicamente es eso, cómo más personas pueden tener acceso a la tecnología, y tanto así que viendo los números de nuestro país, de 10 millones de personas que habitan en nuestro país, 8 millones tienen acceso a Internet y 6 millones tienen redes sociales o un dispositivo smartphone. O sea, 60% de los dominicanos tienen acceso a Internet, tomando en cuenta que el año 2017 el 30% de la población estaba en pobreza. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que hay personas pobres con tecnología. Entonces, no hay una limitante, ni siquiera una brecha de clase social que limite a la persona a tener acceso a la tecnología y a todo lo que ésta tiene para ofrecernos. Ahora llegamos al gráfico que más me gusta, y creo que este gráfico puede sonar un poco radical, pero fue hasta el que me cambió la vida y un poquito de perspectiva para hacerlo menos dramático. Básicamente este gráfico lo que trae a mostrar es una relación de tiempo y producto. ¿En cuánto tiempo X producto logró 50 millones de usuarios? Vemos como el teléfono logró 50 millones de usuarios en 75 años. A medida que cambiamos de artefacto, pues el tiempo va reduciendo. Automóviles 62 años, electricidad 46 años, computadoras 14 años, y impresionante como Pokémon Go, que fue una aplicación que salió en el 2016 con tecnología exponencial, que una de ellas es la realidad aumentada, logró en menos de 3 semanas llegar a 50 millones de usuarios.
Cuando yo reflexioné sobre eso, sobre que una aplicación, un juego, llegó a tantas personas en un lapso de tiempo tan corto, para mí fue impactante porque yo decía, Dios mío, si uno hace algo bien hecho y que definitivamente tenga un impacto positivo en el mundo y puede llegar así de rápido, tú puedes cambiar de vidas, tú puedes ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida así de rápido. Y es por eso que desde ese momento, eso fue justo hace más de un año y medio, que me topé con todo esto de innovación exponencial basada en tecnología y demás, identifiqué un propósito muy claro y es hacer del mundo un lugar más ligero y justo a través de la tecnología. ¿Y por qué a través de la tecnología? Y es simple, es que la tecnología lo permite hacer más rápido y ágil. Yo creo que todos nos dimos cuenta en estos tiempos de pandemia que tal vez un día estamos bien y al otro día no sabemos. Al otro día pueden pasar un montón de cosas que nos cambien nuestro futuro, las formas en cómo vivimos y poder hacer el cambio y un cambio no solamente de mentalidad, sino un cambio de carrera profesional, porque en mi caso yo trabajaba en la empresa más grande de bebida del mundo, que tiene su filial aquí siendo Cervecería Nacional Dominicana. Yo decidí cambiar de carrera profesional entendiendo la importancia que para mí tenía este problema. Para mí el problema, y yo creo que también una reflexión que les comento antes de pasar al detalle de cómo vengo a solucionar ese problema, es siempre tener pendiente cuáles son las cosas que a ti te molestan, cuáles son esas cosas que tú en el día a día tratas de reflexionar y observar cuál es tu dinámica en el día a día, cuáles son las cosas desde que te levantas hasta que te acuestas, que te pasan, que te molestan, que no te gustan, que sientes que son injustas. Y a esas cosas préstale atención. Y préstale atención porque tú y yo y todos somos capaces de cambiar esas cosas. Y yo, honestamente, como les dije, mi carrera fue de comunicación, estoy haciendo un MBA, no sé tirar ni un código, o sea, estoy apasionada de la tecnología, pero tecnología como herramienta para solucionar problemas, no de la tecnología per se, de bregarla como algo físico o que yo sepa hacerlo. No lo sé hacer y creo que eso también es algo que es muy valioso y me ayuda y me reta muchísimo más de que es algo 100% desconocido y que por la necesidad y el deseo que yo tengo de solucionar ese problema es mayor que cualquier cosa que desconozca por el momento. Entonces, bueno, el problema que yo identifiqué, y probablemente es un problema compartido, es el problema del tiempo. Y es el mismo recurso que todos tenemos y del que todos nos quejamos porque sentimos que nos falta o que no es suficiente o porque el día no tiene más, el día no tiene más horas. Y el tiempo es como ese factor común al momento de emprender. Siempre el tiempo juega un papel importante. Y bueno, yo me encontraba en ese momento en el banco haciendo una fila, requiriendo un servicio y yo duré literalmente 2 horas esperando. O sea, 2 horas de mi tiempo, que considero valiosísimo como el tiempo de todos, esperando para luego ser atendida. Tiempo que pude hacer o utilizar en algo más productivo o en algo más placentero, más que esperar. Y como eso a mí me molesta demasiado y me molestó, porque quien me conoce sabe que soy un poco impaciente y hablo muy rápido y soy muy acelerada, y conecté, obviamente, con todo esto que les digo de las tecnologías, yo dije, mira, yo no sé cómo yo lo voy a hacer, pero yo tengo que hacer del mundo un lugar más ligero y justo a través de la tecnología, empezando por una herramienta que nos ayude a gestionar el tiempo para poder, ese tiempo que para mí es valioso y precioso, usarlo en algo más valioso que esperar, que no hace ni sentido. Aún uno lo piensa y uno no entiende porque eso aún alguien no lo ha solucionado, pero como alguien no lo ha solucionado de manera óptima, pues entonces uno tiene que ser responsable de esas cosas y si tanto te molestan, pues entonces uno ser los precursores y los pioneros de cambiarlo. Y es ahí donde surge Weightless, básicamente, y creo que su nombre explica bastante bien ese problema que en un momento tuve, wait de esperar y less, menos, esperar menos, la traducción al español. Weightless es la aplicación móvil que va a venir a transformar el sistema de salud de la República Dominicana. Les dije que el problema, o más bien identifiqué el problema estando en el banco, sin embargo es un problema transversal a un montón de industrias. Uno pierde tiempo en el banco, que si en el salón esperando, que si cuando vas a hacer algún servicio gubernamental, cualquier cosa que implique esperar tiempo, Weightless es la propuesta
que va a venir a solucionar ese punto de dolor que tiene el usuario dominicano. Y vamos a empezar a hacerlo por el sector salud. ¿Y por qué por el sector salud? Pues muy obvio, creo que la pandemia ha sido primero una chispita para permitirme, tanto a mí como a mi socio, la oportunidad de diseñar este proyecto y darle forma, y que esta forma haya cogido muchísimo más relevancia con la pandemia. Pues decidimos empezar por el sector salud, por la importancia que ahora mismo tiene. Nosotros ya estamos a punto de lanzar, ustedes están ya teniendo una primicia por acompañarnos en este foro de CAPEX. Entonces, nosotros vamos a lanzar ya a final de mes. Durante este mes y medio ya tenemos más de 150 doctores preafiliados, tanto en Santo Domingo como en Santiago, personas que aún no han visto la aplicación, pero entendieron tanto y se sintieron tan identificados con el problema que definitivamente decidieron sumarse, decidieron formar parte. Y como les digo, este va a ser el primer problema de muchos problemas que, si Dios quiere y me lo permite, me voy a encontrar en el camino y voy a tener la misma gana, la misma motivación de querer solucionarlos, pero empezando por un gran reto, como bien decía Grisbel, de transformar y modernizar el sistema de salud de nuestro país. Entonces, definitivamente es un gran reto, muy contenta de asumirlo, muy feliz de hacerlo, siempre con la visión y recordando ese gran problema que una vez yo sentí y que probablemente muchas personas sienten, y enfocada siempre en eso para que al final nosotros podamos tener no solamente un sistema de salud de calidad y basado en tecnología, sino también podamos disfrutar muchísimo más de nuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, un placer y un abrazo a todos. Muchas gracias, Loren. También nos has contagiado con toda tu energía y con una impaciencia que da bastante frutos. Gracias por enseñarnos que la data es el petróleo del siglo XXI y lo más importante, hacer de la tecnología esa gran aliada. Y por supuesto tu gran propósito de que el mundo sea más ligero y sobre todo más justo a través de la tecnología. Una pregunta para ti, Loren. No te vas a ir libre de esto, te sentamos en el banquillo de la acusada. ¿Por qué Loren desarrolló este proyecto de telemedicina ahora y no en tiempos menos desafiantes y menos convulsos? Muy buena pregunta, gracias, Lisbel. Bueno, era un proyecto que nosotros teníamos ya tiempo trabajando. Desde el año pasado es un proyecto en el que le hemos venido dando forma, trabajando a nivel de UX, UI, para tener el producto que nosotros sentimos y que el consumidor y el doctor necesitan. ¿Y por qué ahora? Porque ahora es que se necesita, porque ahora es que la demanda y la oportunidad está. ¿Qué pasa? Está el espacio de los centros médicos, donde ahora mismo es el espacio de mayor vulnerabilidad para tú poder contagiarte, porque con todo este tema del COVID son espacios de alta vulnerabilidad, y entendimos que el primer lugar a donde debemos atacar es el sistema de salud, para poder proporcionarles a los dominicanos y a las dominicanas hacer sus diligencias médicas, pero desde la seguridad de su hogar o de su trabajo, sin tener que exponerse de manera innecesaria a esperar o a ser atendido de la manera en que se hacía antes. Entonces, ¿por qué ahora? Porque ahora es que realmente la oportunidad está latente y, como te digo, va a ser la primera industria de muchas otras, porque al final nuestra visión es poder regalarle a los dominicanos y a las dominicanas tiempo para que puedan usar en las cosas que realmente disfrutan en vez de estar esperando. Que se pierde bastante tiempo, Loren, esperando en edificios muy vulnerables y también turnos que se vuelven cada vez más distantes de las agendas de las personas. Muchísimas gracias por este aporte tan importante y darnos una primicia tan especial en esta edición de CAPEX Power Talks. Escucharemos ahora las palabras de clausura de la directora ejecutiva de CAPEX, Centro de Innovación y Capacitación Profesional, la señora Kaira Bencosme. Bienvenida. Muy buenas noches a todos. En nombre de la Corporación Zona Franca Santiago y CAPEX, Centro de Innovación y Capacitación Profesional, les damos las gracias por haberse sumado a esta actividad. Bajo el lema Transformación 360, Gente, Comercio y Tecnología, hemos visto diferentes puntos de vista en cuanto a la actual transformación empresarial y profesional de la que somos parte. Agradecemos enormemente a los tres ponentes que nos acompañaron
esta noche. Ciro Pérez, director ejecutivo de Change Americas en el enfoque gente. Viviana Ribeiro, directora ejecutiva de Pro Dominicana en el aspecto comercio. Y en el ámbito de la tecnología, Loren Medrano, cofundadora de Weightless App. Ciertamente, la pandemia del COVID-19 nos ha movido a transformarnos en todos los aspectos de nuestra vida y las plataformas digitales han jugado un papel fundamental en este sentido. La invitación es a que continuemos reinventándonos y a seguir el ritmo del cambio sin perder el enfoque de nuestros propósitos. Con mucha alegría hemos concluido de manera exitosa esta versión de CAPEX Power Talks. Desde CAPEX, reconocemos el gran reto asumido por la Cámara de Comercio de Santiago y todo el equipo de Expo Cibao, así como su extraordinaria labor para hacer realidad la presente edición de esta importante exhibición comercial. Verdaderamente nos estamos transformando. Muchas gracias y pasen muy buenas noches.